Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto poderles ver a cada uno de ustedes aquí presentes en el auditorio. Sean ustedes congregantes regulares o nos estén acompañando por primera ocasión aquí a Costa Rica en español. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Un saludo también a toda aquella comunidad que está del otro lado de la pantalla, donde quiera que ustedes estén. Que este mensaje sea también de mucha bendición para sus vidas. Estamos en el verano y déjenme les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya salieron de vacaciones en este verano? Déjenme ver. ¿Cuántos quieren salir de vacaciones en este verano? ¿A cuántos les falta dinero para ir de vacaciones este verano? A ver, la gente allá de redes sociales, ¿cuántos ya fueron de vacaciones? Bien, sucede que cuando uno va de vacaciones y tiene la oportunidad de ir, de quedarse en un hotel y después de un día largo de estar vacacionando, de conocer, de caminar, uno ya llega a la habitación de su hotel y antes de dormirse uno recuerda que muy temprano en la mañana posiblemente alguien va a tocar a la puerta para hacer la limpieza. Y uno se acuerda y dice: yo no quiero que me interrumpan el sueño, así que es el letrero. Va, busca el letrero de no molestar y lo cuelga afuera de la puerta. Porque lo que usted no quiere es que su sueño y su descanso sea interrumpido por alguien que muy temprano en la mañana va a llegar y va a tocar a la puerta o va a ir a querer hacer la limpieza. En la historia de hoy, que voy a compartir con ustedes el día de hoy, aparece una mujer que no fue a un hotel y encontró un letrero, sino esta mujer van a descubrir que fue a Jesús y encontró un no molestar de parte de unas personas que a lo mejor no se imaginan ustedes quiénes son esas personas, que le dijeron: no molestes al maestro, no hoy, no molestes. Y así continuamos el día de hoy con esta serie de sermones titulada Elevando. Alguien diga conmigo: elevando. En donde estamos conociendo que independientemente de la situación en la cual nosotros estemos en la vida, si tenemos una oración, esa oración o cualquier oración puede ser usada para elevarnos y acercarnos a Dios. Y qué bello es eso, que Dios utiliza nuestras oraciones independientemente de la situación en la que nosotros estemos para poder acercarnos y conectarnos con Dios. Hoy quiero entonces continuar con esta serie hablando sobre este sermón titulado Orando más allá del no molestar, utilizando como punto de partida esta historia de la mujer gentil. Así que si estamos listos para continuar esta serie de sermones y para el mensaje del día de hoy, alguien diga fuertemente amén. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Si tienen sus Biblias, acompáñenme. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y eso es lo que dice la escritura. Partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros. ¿Cómo? Gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió, leamos juntos: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Continuamos leyendo. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora vea lo que dice el siguiente versículo. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Pastor Rod, la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Entonces encontramos en esta historia que la mujer viene a Jesús
Y Jesús le dice esta frase: no está bien quitarle el pan a los hijos y echársela a los perros. Esta frase connota que los hijos eran los judíos y los perros eran los gentiles, los que no eran judíos, porque eran considerados impuros y eran considerados fuera del pacto, fuera de este convenio, de esta relación entre Dios y el pueblo. Y aunque cuando ustedes, yo la verdad, cuando la primera vez, hace años, yo leí esta historia y leí esta frase que Jesús dijo: no está bien quitarle la comida a los hijos y echársela a los perros. Yo dije, ¿pero cómo? Jesús diciendo estas palabras, qué fuertes, ¿no? Cuando ustedes la leen, ¿no es cierto que suena fuerte? O sea, Jesús le está diciendo a esta mujer, ¿cómo? Cuando ustedes escuchan esta frase, les hace sentir que Jesús discriminó a esta mujer, o que Jesús está descalificando personalmente a esta mujer por venir a él, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino le pone esta etiqueta. El asunto es que Jesús no estaba descalificándola ni discriminándola. Lo que pasa es que esta frase era una frase coloquial en el tiempo de Jesús, que todo el mundo la utilizaba, en la que los hijos eran los hijos eran los judíos y los perros eran los gentiles. Lo que Jesús hizo no fue otra cosa sino decirle: mujer, tú vienes a mí a que yo te sane. Mira lo que me estás haciendo frente a mis discípulos. Me estás pidiendo que haga algo por ti, pero tú no eres judía. Y utiliza esta frase común de aquel tiempo. Esta frase revela el contexto social y cultural entre los judíos y gentiles, que no se llevaban entre sí, que no tenían por qué tener relación. Y Jesús era un judío y estaba con judíos. ¿Me está escuchando? No. Entonces, la mujer viene a Jesús, y viene porque tiene una gran necesidad, una gran petición. Algo ella supo de Jesús, que ella creó que Jesús la podía ayudar. Su situación era nada más y nada menos que su hija estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. Había sido poseída por un demonio. Su hija. Los que tenemos hijos, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? No, lo que sea. Yo quiero pensar que esta mujer intentó todo por ayudarle a su hija. A ver, tómate este tecito para que te ayude, te haga sentir mejor. Mira, ahora haz esto, respiraciones. A ver, distrae la mente. Nada de eso funcionó. Quizás si esta mujer fuera una conocida de nosotros, diríamos: man, vaya problemón en el que está mi amiga, porque no sabe qué hacer. Pero el problema no era el que su hija estaba atormentada o estaba poseída. El problema aquí en esta historia, Coastal Road, es que cuando ella va a Jesús, se encuentra con un: por favor, no molestes al maestro, de parte de nada más y nada menos que de los discípulos. Que quizás los discípulos le dijeron: hey, no molestes al maestro porque eres mujer. Quizás no molestes al maestro porque no eres judía, eres gentil. No molestes al maestro porque estás gritando mucho, nos estás fastidiando. No molestes al maestro. No sabemos sinceramente por qué los discípulos le dijeron, pero lo que sabemos es que esta mujer tenía una gran necesidad, una gran petición. Va a Jesús y escucha: no molestes. No molestes. ¿Puede imaginar la decepción tan grande de esta mujer al saber que venía cargando con esta preocupación, que venía arrastrando esta necesidad, y de pronto ver frente a ella un: no molestes? Pero hubo algo en ella que le hizo creer que Jesús podía ayudarla. Quiero pensar que ella por su mente pensó: Jesús me puede ayudar. No soy judía, pero solo Él puede liberar a mi hija. Quizás no comparto las mismas creencias, pero yo sé que Él puede hacer algo por mi situación. Pero se encontró con un:
no molestes. Como ese teléfono que está sonando. No molestes. Dígale, mande, ¿quién le llamaron? ¿A quién le llamaron? Levante la mano, tranquilo. Mándele un texto y dígale, no me molestes. No, tranquilo. Bien, ¿estamos aquí? Entonces, ¿alguna vez has sentido que a pesar de su petición, a pesar de su necesidad, hay algo o hay alguien que le dice, no molestes? ¿Alguna vez has sentido que solo usted sabe la carga que está llevando y hace el esfuerzo por ir a Jesús, pero hay algo o alguien que le dice, no molestes? Usted desea presentarle la petición al Señor, usted busca la manera de ir a Jesús y entregarle esta necesidad. Usted se las ingenia y dice, es que voy a ir al Señor y le voy a presentar esta petición. Pero cuando usted se acerca al Señor, es como que si dentro, frente a usted lo que ve es un no molestar. Ese no molestar se traduce quizás con un Dios no te va a escuchar, que sale de su pensamiento. A lo mejor ese no molestar se interpreta con un ¿cómo es que Dios va a obrar en tu situación si no lo ha hecho después de un año, un mes de estar esperando? O puede ser ese no molestar que viene de algún ser querido que te dice cuando escucha tu petición, está difícil, ¿estás seguro que Dios puede hacer algo al respecto? Yo no sé, Costa Road, si dentro de los que nos están viendo a través de las redes sociales o dentro de este auditorio hay una persona o hay más de una persona que ha llegado a este punto en el cual dicen, tengo una gran necesidad, tengo una gran petición. Pastor, es tan grande esta petición, es tan grande esta necesidad que no se la he compartido a nadie porque es tan grande, tan fuerte. Y que cuando me acerco a presentársela a Dios, lo único que veo es un no molestes. No eres digna, no eres digno de ir a Jesús. Dios no te va a responder. ¿Para que pierdes tu tiempo? Es más, ni siquiera debes de estar en este lugar. No perteneces a este lugar. ¿Para qué sigues pidiendo por algo que Dios no va a responder? Es imposible que Dios lo haga. Si Dios no lo hizo en el pasado, ¿qué te garantiza que lo va a hacer hoy? Y todos estos tipos de pensamientos o comentarios que a veces escuchamos que vienen de otros, que se convierten en nuestro propio no molestar. De tal manera que venimos delante de Dios con una petición, con cierta expectativa de que el Señor va a responderla, pero cuando encontramos un no molestar, nos damos como con esta realidad y simplemente paramos. ¿Estamos aquí? Paramos. La historia de esta mujer nos dice que fue a Jesús porque tenía una gran necesidad. Y cuando fue se encontró con un no molestes. Pero la historia no termina ahí, porque aquí viene la parte emocionante de esta historia. Que aún siendo mujer, que aún siendo no judía, y que aún recibiendo un no molestar, esta mujer nos enseña algo grande, porque las mujeres tienen muchas enseñanzas que darnos a los hombres. A mujeres, dígame un fuerte amén. ¿Verdad? Aquí no hay machistas, ¿verdad? No. Esta historia nos da una gran enseñanza para todas las mujeres y para todos los hombres y para todos nosotros, de que esta mujer tenía una gran necesidad y aunque escuchó un no molestes, no se dio por vencida. Quiero pensar que cuando esta mujer vino y vio el no molestar, se imaginó, si me ponen un no, eso no es suficiente, esa es una respuesta, yo voy a continuar. Y lo que hizo ella fue que gritó. Las mujeres son buenas para sacar esos pulmones y soltar esos gritos, pero son gritos para el Señor con aleluyas, ¿verdad? Sí, son aleluyas. No son gritos para el hijo ni para la pareja, ¿verdad que no? No, son gritos de clamor a Dios, ¿verdad? Son gritos de amén, de aleluya, ¿verdad? A ver, mujeres, digan, y también gritenme con un amén, hombre.
Entonces la mujer gritó. Y es que en el contexto de aquel tiempo, de aquellos años, era muy común que la gente gritara en lugares públicos. Era común que la gente se expresara oralmente en lugares públicos, como en mercados. Cuando uno va a los mercados en nuestros países, ¿no es cierto que la gente está gritando: pásele, pásele, tiene hambre, pásele, que aquí tengo la comida, la solución, ¿no? Y gritan, ¿no? Todo eso. O las ofertas, ¿no? Llévate 2 por el precio de una. O llévate una por el precio de 2, ¿verdad? A veces nos salen con esas ofertas. Eso me lo dijo, ¿verdad? Que fui a Arizona. Me decía uno de los líderes, me dice: pastor, bien, ¿cómo ve? Aquel hombre me está vendiendo país para comer. Y me estaba dando una oferta, ¿cómo ve? Me dice: te llevas uno, pero me pagas por 2. Vaya oferta. La mujer entonces hizo algo que era común: gritar en lugares públicos. Para la tradición judía, como Jesús y sus discípulos, gritar se utilizaba meramente en el contexto espiritual para clamar, para rogar a Dios. Cuando la persona, oiga bien, estaba atravesando por una situación de angustia o de gran necesidad. Y la mujer hizo algo que quiero pensar que al principio a lo mejor los discípulos o Jesús, el grito que escucharon fue como es común que la gente grite, pero ese grito a lo mejor se tornó desde la perspectiva judía que ese es un clamor, que ese es un ruego por ayuda. Y utilizó 2 palabras griegas. La mujer utilizó, o hay 2 palabras griegas que denotan lo que ella hizo, de acuerdo al pasaje bíblico. Y esta palabra es kragazo. Okay. La palabra kragazo significa gritar, llorar en voz alta, gritar o gritar a uno, gritar a una persona, pues. Es ese grito que alguien hace para llamar la atención de otra persona, que la otra persona está hacia lo lejos. Como cuando estás en una multitud y tú quieres llamar la atención de algún conocido que está hasta el otro lado de la multitud, y para llamar la atención ni siquiera hacerle señas ayuda. Lo que tienes que hacer es soltar un grito para que la persona pueda escucharte y responder. El kragazo es eso. La mujer entonces en el versículo 22 dice que gritó de lejos rogando. Es decir, cuando la mujer vio a Jesús, una de las cosas que hizo fue gritar de lejos, gritar a lo lejos para que Jesús la escuchara. Pero no funcionó. Entonces lo que hizo esta mujer es entonces hacer un krazo. Y krazo significa clamar con fuerza y persistencia. Cuando la mujer ya estaba cerca de Jesús, entonces empezó a clamar con fuerza, pero persistencia, constantemente, persistentemente, sin parar, clamar, orar, rogar, pedir. El krazo es como cuando un bebé llora por algo que quiere. ¿Les ha pasado eso? El bebé no puede decir qué es lo que quiere, pero llora y apunta a lo que quiere, y uno se da cuenta que su grito estaba pidiéndonos por algo. Entonces la oración de lejos de esta mujer y la oración persistente venció su no molestar. Jesús la oyó y la historia dice que sanó a su hija. La historia de esta mujer tiene mucho que decirnos, porque hay situaciones en nuestra vida en que cuando traemos nuestra petición a Dios, independientemente de la petición que sea, la necesidad que tengas, a veces esa petición nos va a llevar a encontrarnos con un no molestar. Y ese no molestar nos debe llevar simplemente a
a darnos cuenta que a lo mejor vamos a sentir a Dios de lejos. ¿Alguna vez han sentido que cuando ustedes van a Dios en oración, aun y cuando ustedes van con la expectativa de encontrarse a Dios, alguna vez, seamos sinceros, alguna vez has sentido que cuando ora a Dios por una petición siente que Dios está lejos? A mí me ha pasado, a mí me ha sucedido. Yo creo en Dios, claro, pero a veces siento a Dios distante cuando traigo mi petición. Y la enseñanza de hoy nos dice que cuando eso ocurra, entonces utilicemos un cargazo, que es un clamor de lejos, como si el Señor estuviera lejos de nosotros. No lo está, lo sentimos, pero no lo está. Entonces, cuando sintamos que está lejos, pues, levantemos la voz. Hay veces que esa misma petición se va a tornar ya no en un cargazo, sino se va a tornar en un kratzo, en una oración persistente, constante. Porque a veces sentimos que Dios está con nosotros, amén, pero sentimos que Dios no nos escucha. Dios escuchó, pastor, la oración de mi compañero, de mi compañera, y eso que él se la presentó apenas hace una semana. Yo se la vengo presentando hace más de un año y no me ha respondido. Pero ¿por qué es que Dios no me está escuchando? Kratzo, oración persistente, constante, persistente, constante. Entonces la buena noticia es que cuando traigamos una petición y sintamos que hay un no molestar frente a nosotros, esta es la buena noticia. El Señor responde. El Señor responde. Porque detrás de tu oración hay contestación. Amén. Detrás de tu oración hay contestación. Alguien diga conmigo: detrás de mi oración hay contestación. Una vez más, detrás de mi oración hay contestación. Identifica la petición que tengas en este momento. Ok, vamos, identifica la oración que tengas. ¿Ya la identificaste? ¿Cuál es la petición que ahorita te está robando el sueño? ¿Cuál es la oración que ahorita te está inquietando? ¿Cuál es la oración que te ha hecho robar la paz? ¿Ya la identificaste? ¿Ya la identificaste? Detrás de mi oración, di conmigo, hay contestación. Detrás de mi oración hay contestación. Ahora dile a la persona que tienes a tu lado, dile: hey, detrás de tu oración hay contestación. A la otra dile: detrás de tu oración hay contestación. ¿Qué hay detrás de la oración? ¿Qué hay detrás de la oración? No importa qué tan pequeña, qué tan grande sea la petición. No importa qué tan posible o imposible sea la petición. Detrás de la oración hay contestación, porque la Escritura dice: clama a mí que yo te responderé. Confiamos en un Dios que responde la oración. Amén, amén, amén. Entonces, en nuestra oración, cuando enfrentemos un no contestes, no te des por vencido. Vas con tu carga, vas con tu petición delante de Dios y te enfrentas con un no molestar. No te detengas, no pares, no te rindas. Los no molestar muchas veces van a venir detrás de una oración. Pero hay una enseñanza que hay detrás de ese no molestar. Hay algo que Dios está tratando de hacer, de obrar, de trabajar en tu vida. Muchas veces confundimos que por el simple hecho de que yo tengo una necesidad, que por el simple hecho que yo tengo una petición, al instante va a ser un camino en luz verde. ¡Pum! Y Dios me va a escuchar. A veces cometemos el error de que porque tengo una petición va a ser un camino abierto y Dios me va a escuchar. Ignoramos que a veces detrás de esa oración nos vamos a encontrar con un no molestar. Y cuando nos enfrentemos con un molestar, no confundamos, mi querida iglesia,
con el hecho de que Dios no me ama, Dios no me escucha, a Dios no le intereso, a Dios no está interesado en mí, a Dios no le importo. No confundamos que los no molestar vienen de parte de Dios, no vienen de parte de Dios. A veces ese no molestar va a venir de parte del enemigo, va a venir de nuestra mente. Agárrate, porque a veces esos no molestar inclusive van a venir de los propios discípulos de Jesucristo en nuestras propias iglesias. Pero no vienen de Dios, no es Dios mandándotelo, no es. Cuando ese no molestar lo enfrentes en la vida, no lo veas como si Dios te está castigando. Dios no te está castigando. Es simplemente que Dios quiere escuchar tu kragazo, que Dios quiere escuchar tus gritos, que Dios quiere escuchar tu clamor desesperado, diciéndole: Señor, te siento lejos, pero no sé qué más hacer que levantar mi voz, que gritar, porque siento que estás tan lejos de mí. Dios a veces quiere utilizarlo, no molestar, para que te des cuenta que en medio de tu angustia hay alguien que tiene su oído extendido a ti, pero no es tan fácil. Algunas peticiones no son tan fáciles de que Dios la responda, porque Dios quiere que atravieses por un momento de codependencia de Él. A veces nuestras peticiones están conectadas a una codependencia de alguien más o de algo más. Dios no quiere que tu petición esté conectada y que sea codependiente de alguien o de algo más. Dios quiere que tu oración sea dependiente únicamente de Dios. Cuando te enfrentes con un no molestar, no te rindas. No te rindas. Continúa orando. Y si las fuerzas se te están acabando, entonces grazo, continúa orando, persistente. Pastor, el no molestar va creciendo. Tranquilo, levanta tu voz más persistente, métele más ritmo a la persistencia y dale más velocidad. Si oras una vez por mes por esa petición, entonces ponte a orar una vez por semana por esa petición. Pastor, el no molestar se está levantando, entonces ponte a orar una vez por día. Pastor, siento el no molestar más grande, entonces que tu día a día esté lleno de puros clamores. Esa es la oración persistente que la mujer hizo. Aun y cuando vengas a la iglesia, aun y cuando estés metido en ruta 180 o hayas terminado ruta 180, continúa persistiendo en la oración, porque detrás de la oración hay contestación. Quizás Dios no lo va a responder hoy, quizás Dios no lo va a responder a mi manera. Pero lo que sí te puedo decir es que la va a responder, y que la respuesta, la contestación de Dios a tu petición te va a sorprender. Va a ser mejor que tu propia contestación, y aún su contestación te va a tomar tiempo en comprenderla, pero cuando pasa el tiempo y miras atrás, dices: wow, era la contestación correcta. No era la mía, no era lo que yo quería, pero era lo correcto. Porque detrás de la oración hay contestación. Amén. 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 Por eso las oraciones son instrumentos que nos elevan en cualquier situación que estemos, en cualquier necesidad que estemos, para acercarnos a Dios. Como iglesia tenemos un precioso equipo de oración. Me siento tan bendecido por el equipo de oración que tenemos. Si el equipo de oración está aquí, se puede poner de pie. Si pueden darle un poquito de luz a la sala. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a este equipo? Gracias. Pueden sentarse. El equipo de oración constantemente está. El equipo de oración constantemente está orando por sus peticiones de forma confidencial. Ora por sus necesidades, oran por mí. Una de mis partes favoritas cada vez que suba a predicar es que en la última canción antes del sermón alguien de ellos viene, se acerca y ora por mí.
siento tan, no sé, en mexicano la palabra es apapachado, no sé qué significa en su consentido, pues, consentido cuando veo el apoyo tan grande del equipo de oración. Entonces, no están solos. Si hay algún no molestar que está pasando en tu vida, no estás solo. Queremos estar contigo, caminar contigo, orar contigo y orar por ti. Así que quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies ahí donde están. Y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría que oremos. Ahí donde estás, cierra tus ojos ahí donde estás. Yo grito porque ese es precisamente un cratzo. Es un cratzo. Ese es un clamor persistente, como el de un bebé que quiere algo, que necesita algo. Y a veces vamos a tener que hacer un cratzo, ¿verdad? Que es una oración como si Dios estuviera lejos y nuestra voz tiene que levantarse más. Así que voy a invitarles a que ahí donde están, si ya identificaron cuál es su petición, que hoy la traigamos delante de Dios en oración ahí desde donde tú te encuentras. Si estás en redes sociales, eso te incluye a ti, eso te involucra a ti, que no tienes que estar necesariamente en este auditorio, pero donde tú estás, si necesitas oración y tienes una petición de oración, ¿por qué no en este momento te unes a nosotros y oramos y clamamos? Porque hay una contestación detrás de tu oración. Así que donde estás, cierra tus ojos, y mientras dirijo esta oración te voy a invitar a que utilices tu boca para orar, ya sea en voz alta o con una voz persistente, y que le entregues a Dios una vez más esa petición. Oremos. Padre, vengo delante de ti, Señor, y venimos delante de ti como pueblo, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Padre, siembra esta palabra y este versículo en la mente y en el corazón de aquel que en este momento necesita tener esta confianza y esta tranquilidad y esta esperanza. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Dios, solo tú sabes la petición que cada uno de ellos están atravesando en este momento. Tú sabes cuál es, a quién involucra, de qué significa esa petición para ellos o para sus seres queridos. Y mi Dios, queremos tomar un momento en este servicio para presentártela delante de ti. Así que ahí donde está, les voy a invitar a que empiece a levantar su voz y le empiece a entregar al Señor su petición. Así que vamos, empiece a hablar con Dios, levante su voz. Olvídese de la persona que está a su derecha, a su izquierda, atrás, frente a usted. Si el Señor está aquí, entonces empecemos a usar nuestra voz para traer esa petición delante de Dios. Vamos, levante ese volumen de su voz y empiece a pedirle a Dios por esa necesidad, por esa petición que ha estado ahí en su corazón, inquietándole, robándole el sueño, quitando paz, tranquilidad en usted. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Dios escucha la súplica, escucha el clamor, escucha el ruego, escucha la oración de tu pueblo en este momento. Independientemente, Señor, de cuánto tiempo tiene esa petición en espera, qué tan grande, qué tan pequeña sea esa petición, a quién involucre, mi Dios, esa necesidad. Hoy, Señor, la presentamos delante de ti. Oramos, Señor, confiando que aun y cuando haya un no molestar frente a nosotros, Señor, esta oración de lejos, esta oración desde aquí, desde la tierra, Señor, suba hasta los cielos, mi Dios, llegue al trono de tu gracia, Padre. Incline este oído, Señor, a la súplica de la persona que hoy día la está presentando, y que pongas en nosotros, Señor, una persistencia, una constancia de clamar, de pedir y de confiar que nuestra petición, Señor, depende de ti únicamente. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ti
esa respuesta a nuestra oración. Y que la historia de la mujer gentil entonces se convierta en nuestra historia. Y que nuestro testimonio sirva para que otros crean que detrás de la oración hay contestación. En el nombre glorioso, poderoso y precioso, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, así lo pedimos, así lo creemos y así lo confiamos. Y la iglesia de Jesucristo dice amén y amén y amén. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Señor?